Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, doctor. ¿Esto lo ven? ¿La pantalla lo están viendo? Sí, señor. Ok. La semana pasada vimos aquel conglomerado de tumores cerebrales que merecen una mención aparte, que son las metástasis cerebrales. Hoy vamos a ver propiamente de los tumores primarios del cerebro, más frecuentes, y que por lo tanto revisten importancia tal de que son los que en la práctica clínica son los más frecuentes que vamos a ver. Y este tipo de tumores especiales que ven ustedes ahí en pantalla, que son los gliomas cerebrales, vamos a ver que tal vez son los que en este momento de la vida, la ciencia, están ocupando una gran cantidad de investigación a nivel del mundo. Son los que son los más objetos de estudio a nivel mundial. Vamos a ver que está sumamente diseminada la parte de biología molecular, al punto que también se ha hecho parte importante del diagnóstico histopatológico, el analizar la biología molecular de los gliomas cerebrales. Vamos a ver que es muy interesante todo esto. Esta clasificación que están viendo ustedes acá en la pantalla es la clasificación que existía hasta el 2016 en el libro de la Organización Mundial de la Salud. La OMS tiene un conglomerado, es un libro de clasificación histopatológica de tumores. Es un compendio, una antología, prácticamente podría decir uno, de todo lo que son los tumores que afectan el sistema nervioso central. Y en el apartado de los gliomas, eso que aparece ahí, la LGG, significa Low Grade Glioma. Esta era la clasificación que existía hasta el 2016, pero ha cambiado recientemente porque se le ha hecho unas modificaciones para meter lo que es la biología molecular de los gliomas como parte del diagnóstico de la lesión. Y de esta, por ejemplo, de esta lesión, de esta clasificación, perdón, les puedo adelantar que se eliminó el oligoastrocitoma, ya no existe esa clasificación. Los gangliocitomas, los astrocitomas pilocíticos juveniles, el tumor de sembroblástico neuroepitelial y el santoastrocitoma pleomórfico son tumores sumamente extraños que no vamos a ver en la clase. Nos vamos a concentrar en los gliomas, los astrocitomas, los oligodendrogliomas prácticamente, y el glioblastoma. Mucha gente me pregunta a mí cuando llega a la consulta y los hemos operado de este tipo de lesiones, me preguntan a mí, doctor, ¿y por qué se me hizo esto? La principal respuesta es que no se sabe. Hoy en día hay muchísimas teorías que ustedes pueden ver ahí, que van desde el uso del tabaco hasta el uso de teléfonos celulares, alcoholismo, trauma, incluso hay unas enfermedades genéticas como por ejemplo la neurofibromatosis. Eso sí, por ejemplo, las enfermedades genéticas como la neurofibromatosis sí pueden tender a producir gliomas, pero en personas que no se tengan alteraciones genéticas como tal, como esta que ustedes están viendo ahí, las mutaciones de P53, neoplasias endocrinas múltiples, ¿por qué aparecen estos tumores? Es todo un enigma al día de hoy. Ustedes pueden ver ahí pesticidas, trauma de cráneo, nitrosamidas, uso de tabaco, y perfectamente hay gente que sufre de estos tumores que si uno se pone en la historia clínica, nunca han sido expuestos a alguno de estos factores de riesgo, ¿verdad? Es interesante. Entonces, como les decía, los gliomas de bajo grado, los gliomas del sistema nervioso, perdón, los gliomas del sistema nervioso se van a dividir en tres grandes grupos, que están los astrocitomas, los oligodendrogliomas y los ependimomas. Como el nombre lo dice, los gliomas son tumores que derivan del tejido glial. Y si ustedes recuerdan de glía, recordarán que son los astrocitomas, los astrocitos, perdón, los astrocitos, los oligodendrocitos y los ependimocitos. Esas son las tres células que pertenecen a la glía junto con la microglia. En sus clases de histología eso lo deben de recordar. Pero
nos vamos a centrar en los dos primeros, en los astrocitomas y en los oligodendrogliomas. ¿Por qué? Porque los ependiomas, aunque sí existen en adultos, son básicamente unos tumores que afectan en su mayoría a los pacientes pediátricos. Y habíamos dicho que esto era una clase que atañe principalmente los tumores del sistema nervioso en adultos. Entonces, por lo tanto, como les digo, no es que no aparecen en adultos, sí aparecen en adultos ependimomas, incluso hasta los 40 años los he visto. Sin embargo, es una patología bastante frecuente en pediatría y que da muchísimo problema en pediatría. Entonces no nos vamos a meter con los ependimomas, nos vamos a concentrar en los astrocitomas y los oligodendrogliomas. La OMS, como creo que se lo mencioné en la clase anterior, pero lo vamos a repasar acá, a los tumores generalmente les pone una graduación. En el caso de los gliomas, los tumores gliales, ya sean los astrocitomas o sea los oligodendrogliomas, se les da una graduación de 1 a 4. Entonces, el nombre real, ahora vamos a ver cómo se le da el nombre a los tumores, por ejemplo, oligodendroglioma, grado 2 de la OMS. Así es como se le da el nombre, por ejemplo. ¿De qué depende el grado? Bueno, ojalá, entonces, a mayor pleomorfismo celular, a mayor anaplasia, e incluso si hay necrosis, ya van haciéndose tumores de más alto grado. Antes se pensaba que los oligodendrocitos daban origen al oligodendroglioma y que los astrocitos daban origen al astrocitoma. Lo que se entiende hoy en día es que la culpable de todo esto es la stem cell, la célula madre. La célula madre es la que, a final de cuentas, se diferencia en cualquiera de estas células gliales y que, siendo ya en la vida adulta, nos va a generar un astrocito, nos va a generar un oligodendrocito. ¿Ok? La célula madre se puede dividir también hacia un progenitor neural que va a dar la neurona, pero también hay un progenitor glial que va a dar la célula de la glía. ¿Qué sucede? Que se ha descubierto hoy, gracias a la biología molecular, que esta stem cell, que esta célula madre, ya viene, por así decirlo, maldita desde nacimiento nosotros. Existe una alteración genética a nivel molecular de esta célula madre que está esperando alguno de los insultos que acabamos de ver aquí atrás, ¿verdad? De la radiación, cualquiera que sea, está esperando esa mutación genética para disparar la mutación y empezar a generar un tumor que al final de cuentas se va a generar un oligodendrocitoma o un oligodendroglioma o un astrocitoma. Básicamente, como reitero, el problema está en la célula madre. ¿Cuáles pacientes van a generar esa mutación? ¿Cuáles pacientes tienen esa mutación? ¿Y cuándo la van a generar o cuándo se va a manifestar? Eso es lo que es imposible hoy en día de saber. Para los que les gustan los cómics, les voy a poner un ejemplo muy clásico, que es el de Hulk, el del hombre increíble. Bruce Banner, ¿verdad? Que es el hombre increíble Hulk, tiene una mutación genética cuyo padre se le inculcó o lo manipuló genéticamente y le metió esa mutación cuando nació. Lo que disparó esa mutación fueron los rayos gamma y eso fue lo que lo transformó en el hombre increíble, Hulk. Bueno, así más o menos sucede. La célula viene mutada, algo en nuestra vida dispara esa mutación y esa mutación al final de cuentas va a generar un tumor. Vamos a empezar con los astrocitomas, que son unos tumores difusos. Para que ustedes entiendan, los astrocitomas no es que son una pelota como tal, sino que son tumores infiltrativos del parénquima difusos, intraaxiales, que se van diseminando y desarrollando a través del parénquima cerebral. No es una masa como tal, una pelota como tal, sino que son astrocitomas difusos, tumores difusos, a través del parénquima cerebral. Los astrocitomas pilocíticos juveniles, que son grado 1, también los vamos a obviar de acá porque generalmente también son de pacientes pediátricos o de pacientes adolescentes. Y son grado 1. La verdad les va bien porque generalmente operando se curan. Los que son verdaderos problemas son los astrocitomas grado 2, grado 3 y el que es el grado 4 se le da el nombre de glioblastoma. Esos son los verdaderos problemáticos para nosotros en la práctica clínica y para los pacientes que lo sufren, porque son los que más van a infiltrar
y van a comprometer funcionalmente al paciente. El gran problema es que estas lesiones no tienen cura. Yo puedo operarlo y operarlo y reoperarlo cuantas veces sea, e inexorablemente un astrocitoma grado 2 con el paso del tiempo se convertirá en un grado 3 y esta a su vez con el paso del tiempo se convertirá en un grado 4. Inexorablemente todos los astrocitomas del grado 2 en adelante, cuando se diagnostican, con el paso de los años, en algún momento de la vida llegará a convertirse en un grado 4. ¿Qué es el problema del grado 4? Ahora vamos a ver que es el que ya es el tumor maligno y es el que más alta mortalidad tiene y es el que se lleva a la tumba al paciente. Esta imagen que ustedes están viendo ahí es como se ve en resonancia magnética un astrocitoma, una lesión difusa y que ustedes están viendo la flecha que está infiltrando la ínsula y el valle de Silviano, parte de la cápsula interna y el lóbulo frontal. Así es como se ven en una resonancia magnética, así es como se ve en otro tipo de resonancia magnética que se llama resonancia magnética FLAIR, es esa lesión infiltrativa que afecta el parénquima cerebral. Como les decía, son tumores intraxiales, o sea que están dentro del parénquima cerebral. Y los más frecuentes son los oligodendrogliomas grado 2 y los astrocitomas grado 2. Con el paso del tiempo, como les decía, se van produciendo un grado 3 y un grado 4. Normalmente tiene un pico de incidencia a los 40 años. Recuerden que les decía a ustedes que la biología molecular, la genética, actualmente forma una parte importantísima del diagnóstico histopatológico de esos tumores. ¿Qué quiere decir esto? Que todo patólogo que le llegue una muestra del cerebro de estos tumores se ve en la obligación de hacer una serie de estudios de biología molecular para que pueda ponerle el nombre y el apellido a ese tumor. Todo. Entonces, aquí, esto que están acá son las 4 mutaciones o las 4 alteraciones genéticas a nivel de biología molecular que más frecuentemente se ven y que están asociadas a cada uno de esos tipos de tumores. Por ejemplo, ven ustedes que ahí dice que la isocitrato de deshidrogenasa está asociada a los astrocitomas de bajo grado. Cuando, pero no solo a los astrocitomas de bajo grado, también está asociada a los oligodendrogliomas. Pero ahora vamos a ver que hay otra más importante para los oligodendrogliomas. Pero cuando el patólogo da el nombre y el apellido del tumor, debe ponerle si tiene o no tiene esta mutación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un astrocitoma grado 2, el patólogo les va a reportar a ustedes astrocitoma grado 2, isocitrata de deshidrogenasa mutado. Astrocitoma grado 2, isocitrato de deshidrogenasa no mutado. ¿Ok? O es mutado o no mutado. Esto porque es muy importante para el tratamiento del tumor, porque los pacientes que tienen la mutación genética, o sea, los que son isocitrato de deshidrogenasa mutados, generalmente tienen un mejor pronóstico y generalmente tienen mejor reactividad a la quimioterapia y todo esto. Son los pacientes en los que más rápido debe tratarse con quimioterapia porque les va a alcanzar bastante la sobrevida para ser tratados con otra terapia coadyuvante aparte de la cirugía. Los glioblastomas están asociadas a una mutación que es la de una enzima. La isocitrato de deshidrogenasa es una de las enzimas que participa en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? En el ciclo de Krebs. La metiltransferasa es una enzima que participa en la reparación de ADN. Cuando está mutada, cuando está metilada, está mutada, esa enzima, generalmente se asocia a glioblastomas. ¿Ok? Generalmente se asocia a glioblastomas. Puede ser que esté mutado o no mutado. ¿Para qué es importante saber si un glioblastoma tiene la metiltransferasa alterada o mutada? Porque también, por lo mismo, porque son pacientes que van a responder mejor a la quimio y mejor a la radioterapia. Los pacientes que tienen la metiltransferasa mutada, aunque parezca mentira, les va mejor. Los que no tienen la mutación genética, o sea, los que hacen un glioblastoma sin esta mutación, generalmente tienen una evolución tan tórpida que en cuestión de meses se van a ir más rápido. O sea, el pronóstico es más sombrío para las personas que no tienen la mutación. Este es muy interesante. La elección cromosómica 1p19q es exclusivo de oligodendrogliomas. Antes, para diagnosticar un oligodendroglioma, el
tumor llegaba a donde el patólogo y el patólogo veía la lámina y veía componentes astrocíticos y componentes de oligodendrocitos. Entonces a veces les decía, es un oligoastrocitoma. Era muy ambiguo, ¿verdad? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que la elección 1P19Q era exclusiva de los oligodendrogliomas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace el cariotipo, cuando se hace el examen genético de los cromosomas, el brazo largo del cromosoma 1 está cortado y el brazo corto del cromosoma 1 está cortado y el brazo largo del cromosoma 19 está cortado. Eso es lo que se conoce como una delección cromosómica. ¿Ok? Entonces, cuando llega un tumor y el patólogo le hace el estudio por esa delección cromosómica a ese tejido y da positivo por la delección 1P19Q, ya es un oligodendroglioma. O sea, ya no hace falta ni siquiera verlo al microscopio. Ya se sabe que pacientes con delección 1P19Q son oligodendrogliomas. ¿Ok? Se utiliza para diagnosticar oligodendrogliomas. Y la proteína P53 de todas estas que ustedes ven en la pantalla es la que primero se encontró. Es la que más se difundió. La proteína P53 también es un reparador de ADN. Sin embargo, se ha visto que puede estar presente o ausente en muchos. Está presente casi en todos los tumores, los astrocitomas, pero también puede estar ausente. Y la verdad, no, en general, parte de los gliomas en general, pero no es exclusiva de ninguno. Esto es básicamente, si ustedes alguna vez llegan a ver un reporte histopatológico, siempre se van a encontrar esos nombres y esos apellidos. Astrocitoma difuso grado 2, isocitrata deshidrogenasa mutado. Así es como le ponen el nombre. ¿Ok? Esto es muy importante porque ya esto que les estoy dando es la actualidad de lo que se conoce. Les digo, desde el 2016, esta clasificación de tumores cambió gracias a la biología molecular. Clínicamente, ¿con qué debutan los pacientes con gliomas? Bueno, resulta que pueden ser muy inespecíficos. La mayor parte hacen o cambios de conducta o convulsiones. Casi siempre eso es lo que los lleva a consultar. Y yo quiero hacer, vean ustedes, la epilepsia entre 65 y 95% de los casos es lo que más frecuentemente llegan a consultar. Cualquier cosa, yo les mando un link nuevo si la clase se corta porque les mandé un correo a coordinación académica y creo que no me activaron la licencia hoy, pero no importa, ahí les mando otro. Igual esta clase la voy a subir al canal de YouTube también, porque esta clase sí faltaba en el canal de YouTube, la parte de gliomas. Al final de cuentas, lo que les decía a ustedes, un déficit neurológico agudo se va a meritar un TAC y así es como se llega el diagnóstico. A final de cuentas, ¿cómo se diagnostica? A través de biopsia, generalmente se operan. Y una de las cosas que vamos a tener la oportunidad de ver en las rotaciones virtuales es que los gliomas, una de las cosas que puede hacer el paciente es operarse con técnica despierto. O sea, estos astrocitomas, estos gliomas de bajo grado, son los que más frecuentemente uno puede llevarlos al quirófano y hacerlos despiertos. Les voy a explicar para qué. Inexorablemente les decía, los gliomas se van a convertir en tumores malignos en algún momento. El astrocitoma y el oligodendroglioma no son benignos, son tumores que se van a malignizar en algún momento de la vida, algunos más rápido que otros. Los astrocitomas durarán entre 8 y 10 años en malignizarse, dependiendo del diagnóstico, del momento del diagnóstico. Si es un grado 3, durará unos 5 años. La ventaja para el paciente con oligodendrogliomas es que duran más tiempo vivos, generalmente entre 10 a 15 años se necesitan para que se malignice hacia un glioblastoma. Y este glioblastoma, que es el que ustedes están viendo en la pantalla, es la perla de la neurocirugía, porque es el tumor maligno más frecuente, el tumor primario maligno más frecuente en la práctica de la neurocirugía. Y lamentablemente es el tumor que mayor mortalidad tiene. El de peor pronóstico en el sistema nervioso central. Generalmente, sin quimio, sin radioterapia, sin cirugía, en el momento que se hace el diagnóstico de un glioblastoma, el paciente morirá en promedio de los 4 meses. Aún con quimio y con radioterapia, los pacientes
pueden sobrevivir de 18 meses. Eso es un promedio. Yo incluso tengo una paciente que la operé en octubre del 2017, está próxima a cumplir los 3 años de cirugía. Sospechamos que fue un oligodendroglioma lo que dio origen a eso. Por lo tanto, les va un poquito mejor en la cantidad de años que pueden vivir. Ya va a vivir 3 años. ¿Verdad? Ya cuando lo operamos ya era un glioblastoma. Pero generalmente no es común ver la supervivencia mayor de 18 meses en glioblastoma. Hay 2 tipos de glioblastomas que uno puede ver. El glioblastoma primario es aquel glioblastoma que generalmente aparece en pacientes ya adultos, generalmente entre los 50 y los 60 años, en los cuales nunca había habido historia anterior de que hubiera un glioma de bajo grado previo. O sea, el paciente debutó de buenas a primeras con un tumor maligno. ¿Ok? En cambio, un glioblastoma secundario es en aquel paciente en el cual hace muchos años se viene siguiendo porque se sabe que tiene un glioma de bajo grado y que ya evolucionó y progresó hasta un astrocitoma de alto grado. ¿Ok? Estos, por ejemplo, son los que están más asociados a las mutaciones del IDH. ¿Ok? Los IDH no mutados son los que son glioblastomas primarios. Los IDH mutados son los que son glioblastomas secundarios. Ven, por eso es que es importante saber ese tipo de terminología y importante saber esto. Esta imagen que están viendo ustedes es la imagen característica de un astrocitoma. Generalmente se va a ver una lesión en anillo brillante que capta el medio contraste y el centro va a ser necrótico, oscuro. Ese centro hipointenso se ve así porque ahí lo que hay es una gran cantidad de necrosis de la gran capacidad reproductiva del tumor, de la gran cantidad de divisiones celulares que hay ahí, tan anárquica que no hay tiempo para que forme vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se trombosan rápidamente y se necrosa el tejido. Eso, así de maligno, es el glioblastoma. Y esa es la imagen característica de esto. Esta es la paciente que yo les decía a ustedes, que tiene 3 años de supervivencia. Ella llegó convulsionando. Es una muchacha de 42 años en ese momento de la cirugía, ahora tiene 45. Y se veía esa gran lesión frontal derecha, blanca, esa hiperintensa, que nosotros pensamos en algún momento que podría ser un oligodendroglioma, porque los oligodendrogliomas se caracterizan por tener calcificaciones en su interior y se ven así blancas. Cuando la llevamos a sala de operaciones, nos reportaron un tumor maligno que probablemente era un glioblastoma en la biopsia por congelación y decidimos hacerle una lobectomía frontal. Le quitamos casi todo el lóbulo frontal derecho, la parte anterior del lóbulo frontal derecho, respetando lo que era el área motora primaria, y ha evolucionado bastante bien, al punto, como les decía, que sigue viva. Sin embargo, inexorablemente sabemos que los pacientes con glioblastoma van a volver en algún momento el tumor. El tumor recurre siempre, siempre, siempre. Y lastimosamente ella, ustedes pueden ver que la dejamos sin lóbulo frontal y lastimosamente apareció tumor al otro lado del cerebro, apareció tumor en el cuerpo calloso, curiosamente todavía está, gracias a Dios, viva, pero sí es una paciente que está bastante complicada porque incluso ya está por encima de la expectativa de vida de los glioblastomas. Ya con ella uno puede decir que tuvimos éxito, ¿verdad? O sea, ya haberla puesto sobrevivir más de 2 años es un éxito para la neurocirugía. Este es un paciente que también podemos ver una gigantesca lesión de bajo grado, frontotemporal, que afecta a la ínsula, le afecta el área motora. Este es un paciente que hicimos despierto y, como les decía, eso es de las modalidades que uno puede obtener con estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama plasticidad cerebral que hace que el cerebro, que está siendo infiltrado por el tumor, reclute neuronas en otros sitios para hacer las funciones que antes hacía el tumor, las áreas que están infiltradas por el tumor. Los gliomas de bajo grado uno los puede resacar en su totalidad siempre y cuando encontremos el mapeo cerebral de ese tumor. ¿Qué quiere decir eso? Que nos aseguramos que cuando vamos a quitar el tumor no estamos quitando un área elocuente. Para eso el paciente tiene que estar despierto. Eso que ustedes ven ahí en numeritos blancos es el área motora y en numeritos azules es el área del lenguaje, donde a través de estímulos eléctricos durante la cirugía podemos localizar esas áreas motoras
y hacer una resección segura del tumor. ¿Por qué? Porque estos tumores antes se consideraban inoperables. Precisamente por esto, porque cuando se operaban, el paciente quedaba hecho leña, quedaba encamado, hiparético, afásico, mudo, ¿verdad? Pero se vio que si uno le aumentaba la calidad de vida del paciente, aunque no le quitáramos todo el tumor, si le aumentamos la calidad de vida del paciente sobrevivía más tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. En Costa Rica tenemos un programa de cirugía despierto, de lo cual yo formo parte de aquí del Hospital Calderón Guardia. Somos 3 neurocirujanos que lo hacemos. En el Calderón hay otros 2 en San Juan de Dios y hay otros 2 en el Hospital México, en los cuales tenemos el programa instaurado en este momento. El objetivo, a final de cuentas, es hacer una resección segura del tumor, respetando las áreas elocuentes. A final de cuentas, si el tumor se puede quitar todo, perfecto, excelente, porque el mapeo y la naturaleza lo permitió. Si no se puede quitar todo, le estamos dando calidad de vida, le estamos reciclando un tumor y por lo tanto le estamos dando sobrevida a este paciente. ¿Ok? Como les digo, eso voy a ahondar más en las rotaciones que vamos a tener. El segundo tipo de tumores que vamos a ver son los meningiomas. Es sumamente frecuente después de los gliomas, a veces de los tumores más frecuentes que uno puede ver. Aunque el nombre dice que, bueno, deriva, es un tumor de las meninges, de las 3 capas meninges, de donde deriva, es propiamente de las aracnoides. ¿Ok? No de la dura madre, sino deriva de las aracnoides. Es muy frecuente en mujeres y es muy frecuente después de los 40 años. ¿Ok? Un momento. Perdón, después de los 45 años, ligeramente más frecuente en mujeres. ¿Qué es el problema con los meningiomas? Que en sí el tumor no es maligno. El tumor no es maligno. Sin embargo, crecen tanto que da muchísimo efecto de masa y las complicaciones que uno ve es gracias al efecto de masa. ¿Ok? Y la compresión que generan. Entonces, ha habido diferentes teorías también, que los traumas, que los receptores de hormonas, en fin, esto no está nada comprobado. Este señor que ustedes ven aquí es Harvey Cushing, el padre de la neurocirugía moderna. Harvey Cushing en la década de los 20 y desarrolló un tratado de tumores cerebrales de meningiomas, y él describió a través de todos los pacientes que él tuvo los lugares más frecuentes donde se ubicaban los meningiomas, siendo el lugar más frecuente la zona parasagital y la faz del cerebro. Y ahí van las convexidades, el área de fenoides, en fin, hay diferentes lugares. A final de cuentas, lo agüevado de esto, por así decirlo, ¿verdad? Es el efecto de masa que producen, porque son tumores que llegan a crecer tanto. Aquí ustedes pueden ver esa lesión hiperdensa, muy vascularizada. Uno sabe que está vascularizada por todo lo que brilla en la resonancia magnética. Recuerden que los meningiomas no tienen barrera hematoencefálica, entonces cuando uno mete medio contraste, todas las arterias que rodean el meningiomas van a llenar de medio contraste y se ve así brillante. Este también es un paciente que tuvimos aquí en el Calderón Guardia, que es un ingeniero que empezó a tener problemas de lenguaje, se dormía, empezaba a tener problemas de conducta, resultó que tenía este meningimota, lo llevamos a sala de operaciones y se quitó. La ventaja de los meningiomas es que si se logra resecar de manera completa, son curativos. Y esto es lo que les decía, a veces aparecen en zonas sumamente incómodas. Este es un meningioma del surco olfatorio que se metía por debajo del cerebro. Tuvimos que hacer una craniotomía subfrontal y irnos por debajo del encéfalo del paciente para poder resecarlo. La supervivencia es bastante buena. A los 5 años el 91% está vivo. No así la parte de morbilidad. Son tumores que tienen altísima morbilidad porque la cirugía, podrán imaginarse un tumor que de estos que está en el ángulo pontocerebeloso, podrán imaginarse un tumor de estos que están cerca del tallo cerebral. En fin, puede haber mucha morbilidad. Pero como les decía, cirugía es curativa si se remueve todo el tumor. En algunos casos, como grado 2 o grado 3,
hay que darle radiación. ¿Por qué? Porque los grados 2 y los grados 3 tienden a recidivar, tienden a volver. Por eso se da grado 3 y grado 3. No hay grado 4 en meningioma, solamente grado 1, 2 y 3. Y vamos a terminar este repaso con un tipo especial de tumores que se llaman hemangioblastomas. El hemangioblastoma de la fosa posterior, luego de la metástasis, es el tumor primario más frecuente en el adulto. En el niño, por ejemplo, les decía, en el niño es el ependimoma, pero en el adulto es el hemangioblastoma. Hay una enfermedad genética que se llama la enfermedad de von Hippel-Lindau, que ahora lo vamos a ver, que pueden ser parte, los hemangioblastomas pueden ser parte, una manifestación de esa enfermedad, o bien puede ser esporádicos. Quiere decir que por las cosas del destino se formó el tumor, se le operó y nunca más volvió a hacerlo. En cambio, vamos a ver que los pacientes con la enfermedad de von Hippel-Lindau tienden a hacer hemangioblastomas a repetición. 85% de los hemangioblastomas van a estar en cerebelo y de ahí para abajo, la médula, tallo cerebral y encéfalo son los lugares menos frecuentes. Como les decía, este es un tumor benigno, pero que es de origen vascular. 70% de las lesiones son quísticas y ahora vamos a ver la imagen característica que es esta. Ese puntito blanco que ven ustedes en el centro de la lesión, ahí arriba, cerca del tallo, ese es el hemangioblastoma. Lo que pasa es que generan una gran cantidad de líquido que se extravasa y se enquista y genera el efecto de masa. Para poder quitar el tumor hay que quitar esa pelotita, porque si uno quita nada más el quiste, la pelotita va a seguir formando el quiste, va a seguir siendo tumor. Si esto es único y es solamente uno el que aparece en la vida del paciente, eso será un hemangioblastoma esporádico. Pero ¿qué pasa si tenemos una enfermedad de von Hippel-Lindau? Resulta que la enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad autosómica dominante que tiene una mutación en el cromosoma 3. En el 97% de los casos es muy frecuente que la familia nos diga que ya lo conocen la enfermedad, digamos. Ya el paciente que por lo general viene con este problema, ya la familia tiene antecedentes y se ha seguido a diferentes linajes por esta enfermedad. Es muy extraño hoy en día ver a una enfermedad von Hippel-Lindau que no se sepa que lo tiene o que no se sepa que la familia lo tiene, porque normalmente como es dominante, es muy fácil de transmitir en las generaciones subsecuentes de cada uno. La esperanza de vida lamentablemente dura los 40 años. ¿Qué es la enfermedad von Hippel-Lindau? Es una enfermedad genética que manifiesta diferentes tumores en diferentes regiones de manera sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener al mismo tiempo hemangioblastomas cerebelosos, hemangioblastomas en médula, tumores angiomatosos retinianos. También pueden tener un tipo de tumor que es especial de la médula de la glándula suprarrenal que se llama feocromocitoma. Pueden tener carcinomas celorenales, pueden tener quistes pancreáticos, angiomas pancreáticos, pueden tener, y no parece, tumores del epidídimo o tumores ováricos. Entonces, si no se mueren de los hemangioblastomas múltiples en el cerebro y todas las consecuencias que trae, de alguno de estos tumores se va a morir la persona. Por eso es que la sobrevida es de 40 años. ¿Cuándo es que ustedes deben sospechar que un paciente puede tener una enfermedad de von Hippel-Lindau si no está documentado? Como les digo, puede ser que la persona casi siempre sepa que la tiene, porque mi abuelo, porque mi papá, porque mi tío, mi tía los padecen. Entonces yo sé que yo lo tengo. Y a veces no hace falta investigar al paciente. Pero siempre toparemos con gente humilde que no sabe nada de esto y que puede ser que tenga una enfermedad de von Hippel-Lindau que no se haya diagnosticado. ¿Cuándo se sospecha la enfermedad de von Hippel-Lindau? En aquellos pacientes que tengan hemangioblastomas múltiples a repetición, que ustedes operaron uno hoy y a los 15 días viene otro o al mes viene otro en el otro hemisferio cerebeloso. Recurrentes. O los hemangiomas espinales, que no son frecuentes por dicha, pero cuando aparecen hay que sospechar de enfermedad de von Hippel-Lindau. O los hemangioblastomas que aparecen en pacientes muy jóvenes, ¿ok? 15, 16 años los he visto yo en pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Bueno, si ya se diagnosticó y ustedes son los neurocirujanos, se opera el hemangioblastoma.
Si tiene alguna de estas condiciones, entonces lo que cabe es enviarlo a una consulta de oncología. ¿Para qué? Para que se estudie por todos los tumores que acabamos de ver, el feocromocitoma, el carcinoma de células renales, el carcinoma de células, el carcinoma, los angiomas pancreáticos, todo eso. No se debe dejar un paciente así, libre de estudios, si tiene alguna de estas características. Como les decía, el hemangiolastoma es benigno, operando, si es esporádico, operándolo una vez se resuelve y no puede ser que no vuelva a aparecer. Es de origen vascular, algunos están muy irrigados, a veces hay que embolizarlos y hacer algo especial, pero por lo general les va bastante bien en la cirugía porque, como les digo, no son tumores malignos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, comentario del momento. No, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, en los próximos minutos o mañana temprano verán esto en el canal de YouTube y también lo voy a subir a la plataforma, Ali Campos. Perfecto, ¿Estamos? gracias. Bueno, hasta luego, buenas noches. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.